etcétera. Inclusive la Corte Suprema de Justicia, el organismo judicial, que ha sido un aliado del Congreso de la República, se pronunció porque le había reducido su presupuesto. Por supuesto, el Procurador de los Derechos Humanos, que le estaban quitando 20 millones, las organizaciones que estudian el tema financiero por el hoyo fiscal, las organizaciones humanitarias por el tema de la alimentación, todo el tema de la lucha contra la desnutrición, en fin, hubo muchas razones, pero desde los partidos de oposición, grupos de izquierda, sociedad civil, CACIF, cámaras empresariales y las instituciones dedicadas al estudio de los temas presupuestales se pronunciaron en contra del presupuesto. Y eso pues subió los ánimos y prácticamente se convirtió en una más que convocatoria para el día sábado. El vicepresidente de la República le pone salsa a los tacos, diríamos en Guatemala, cuando sale en una conferencia de prensa, diciendo que él apoya el sentir de la población en el tema del presupuesto, que se une a la solicitud de vetar el presupuesto, pero que adicionalmente él le hace la propuesta de que disuelva el centro de gobierno, que despida a los ministros cuestionados y que renuncien los dos, para que no se vea que él quiere llegar a la presidencia con la renuncia de él, que se vayan los dos y que dejen que el Congreso escoja un nuevo binomio, un nuevo presidente y vicepresidente para que terminen, porque la mala comunicación entre ellos y el mal trabajo que él siente que se está haciendo está perjudicando a todo el pueblo de Guatemala. Esto hizo que la convocatoria fuera más grande y que ya no fuera solo sobre el tema presupuestario y sobre el tema fiscalización, sino que se metieron todos estos temas relacionados con el señor vicepresidente. Pero el día de la manifestación se dieron acontecimientos. Un día antes el comando antimotines de la policía enfrente al Congreso estuvo con jóvenes que supuestamente eran universitarios quemando llantas, etcétera, y el mero día de la manifestación pues sabemos qué fue lo que pasó, y entonces se agregan nuevos temas a las demandas de la población, porque el uso excesivo de la violencia en la manifestación provoca que el ministro de Gobernación, que ya se estaba pidiendo su destitución, se sume ahora la solicitud de destituir al jefe de la policía. Lo que sucedió en el Congreso de la República, toda la oposición está diciendo que la Junta Directiva del Congreso es cómplice de lo que ahí pasó, que eso fue algo planeado, y están pidiendo la renuncia de la Junta Directiva. Pero además la Junta Directiva se reúne de noche en instalaciones militares diciendo que van a dar marcha atrás en el tema presupuestario sin tomar en cuenta a jefes de bloque de la oposición, y todo esto provoca esa solicitud de que la Junta Directiva del Congreso renuncie y no toma posesión, porque es casi la misma Junta Directiva que viene y que se procede a elegir otra. Conforme vaya pasando el tiempo, si no hay un verdadero diálogo y si no se atienden el malestar de la población, se van a ir sumando las peticiones de la población, porque ahora ya se suma la renuncia del presidente de la República, cuando se ve que el presidente realmente no quiere ceder en ninguna de las peticiones que la población está pidiendo. Sí, ahora el panorama es confuso, licenciado Alejos. Por ejemplo, no es solamente el presupuesto, como dicen algunos analistas, lo que derramó el agua en el vaso, porque ya venía desde inicio de gobierno la mala manera como se ha manejado el tema del COVID, por ejemplo, luego la mala manera tardía en que se afrontó las tormentas tropicales, tanto la ETA como la IOTA, también el centro de gobierno, que ha sido objeto de mucha discusión, precisamente por la forma como se conformó, las críticas que ha sido objeto del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Presidencia de la República, o sea, toda una serie de ingredientes que han preparado casi lo que se podría llamar la tormenta perfecta para desestabilizar al país. Pues obviamente en río revuelto ganancia de pescadores, el sector oficial acusa a sectores sediciosos sin nombres ni apellidos, los sectores de la oposición pues también indican la mala gestión que se está teniendo y que tiene al país en total incertidumbre. ¿Qué piensa usted que pueda suceder, licenciado Alejos, con su experiencia ya en las lides políticas?
presidente de la República había cometido algunos pequeños errores que se vinieron a sumar al tema, como los problemas con la prensa. Ya un periodista que había sido detenido, otro periodista que habían sido amenazados, el caso de un medio de comunicación que los sacaron de los cables y los medios donde transmite su programa, y ese día que hubo pues heridos de parte del lado de periodistas. Hay un periodista sumamente golpeado, una periodista mujer que están en las escenas donde es arrastrada. Entonces él ha ido sumando, digamos, temas en contra, y se ha ido metiendo en un problema, y cada vez más grande. Desde el momento en que él, por ejemplo, no quiso vetar del presupuesto, él hubiera podido dar una conferencia de prensa y le dejó ese tema al Congreso de la República para que no llegara a sus manos. Hace una convocatoria para que se discuta el tema presupuestario, lo cual pues ya es tardío. El presupuesto ya está, a mi criterio, ilegal, pero prácticamente políticamente correcto, guardado en su trámite. Ya ese presupuesto no puede ser tocado. Tendrían que ser reformas al presupuesto que entró en vigencia, y que es el presupuesto de este año, que es el presupuesto del año pasado, con algunas reformas. Es decir, eso es realmente un descontrol total, y el presidente de la República adicionalmente pide ayuda a la OEA, diciendo que le quieren dar un golpe de Estado. Esto, en vez de ayudar en ese sentido, viene a molestar más a la población que sale a la plaza. Y yo creo que como estrategia les ha funcionado, es decir, lo mismo pasó en Venezuela, lo mismo pasó en Perú, lo mismo pasó en Chile. La gente salió a la calle, no se dejen asustar, y entonces volvemos al tema de la polarización. Y esto también le va a dar muchos problemas, porque ya no es solo la población, sino ya es un tema polarizado en términos generales. La llegada de la OEA, el vicepresidente de la República no asiste a la reunión con el delegado, los delegados de la OEA, precisamente porque él le está pidiendo que renuncien a algunos funcionarios cuestionados, y el presidente llega a la reunión de la OEA con los ministros y funcionarios cuestionados. Entonces se evidencia que la confrontación del presidente y el vicepresidente se mantiene, lo cual nos va a causar grandes problemas. Yo realmente creo que las demandas en la plaza, en las calles, cierre de carreteras, etcétera, etcétera, va a continuar. No veo que el presidente esté haciendo algo políticamente correcto para parar estas protestas, sino al contrario, los está confrontando, y eso va a mantener el tema sobre la mesa. No se ha pronunciado sobre las demandas del vicepresidente, sino también se le acusa de sedición, y a todo aquel que convoque a llegar a la plaza, a llegar a cualquier manifestación, se le está acusando de sedición o de izquierdista golpista. Y entonces nos vamos a meter a un problema ya de una guerra ideológica que no existía, que la han usado, cuando realmente las demandas y el sentir era verdaderamente un sentir de la población en general, pero que se hace escuchar por las voces de las organizaciones que tienen acceso a los medios de televisación, ¿verdad? Una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Continuamos con el punto de vista del día de hoy. Estamos conversando sobre la perspectiva política ante las continuas manifestaciones que se realizan en el país. Nuestro invitado, el licenciado Roberto Alejos, expresidente del Congreso de la República y analista político. Ahora, el licenciado Alejos, interesante el panorama que usted nos plantea. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, ante la situación tan difícil que se ve? ¿Es realmente el problema? Usted le indicaba antes del corte anterior, usted le indicaba que muchos tratan de llevar este conflicto que tenemos, que no es de ahora, por supuesto, sino que ahora se está agudizando más a cuestiones eminentemente ideológicas. ¿Realmente es ideológico lo que está pasando entre izquierda y derecha, o no es más ni menos que un asunto entre corruptos y quienes quieren que haya transparencia en la utilización de los recursos del Estado? No, indiscutiblemente no es ideológico. Yo creo que el tema ideológico es un arma, un método de defensa que al gobierno de turno, tanto el gobierno actual como el gobierno anterior, les ha funcionado. Meterle miedo a la población,
de que quien provoca las manifestaciones son la gente golpista de la izquierda que no tiene otra manera de llegar al poder, eso hace que la población lo piense dos veces de salir a la calle. Esto provocar también que se hable de vandalismo y de que no se resuelva realmente quiénes quemaron el Congreso de la República, quiénes tuvieron que ver con el bus que se quemó en la última manifestación, para mantener el ambiente de que salir a las calles puede ser peligroso. Pero el tema no es ideológico, la población de verdad está molesta porque es público que los programas sociales producto de la pandemia no llegaron, es decir, se hizo público que los recibos de luz, de energía eléctrica no llegaban a las casas y que ese dinero fue a parar a manos de la gente que no debió, que el dinero para el fondo de los trabajadores que eran suspendidos por sus patronos no alcanzó, y que era para 3 meses, alcanzó solo para 2 y la pandemia se extendió muchísimo más. Jamás se hizo el listado de parte de las municipalidades en cuanto al tema de la economía informal. Las municipalidades se quejan inclusive de que no reciben apoyo del gobierno en materia del tema de la pandemia. Vimos cómo el tema de la pandemia se descontroló en materia de información y esto también ha provocado muchísimos temas. Hay quejas en relación, por ejemplo, a haber demandas o denuncias en contra de algunos funcionarios, especialmente de algunos diputados, y que la Corte Suprema de Justicia declara estos juicios sin lugar. A la gente le molesta ver la confrontación con la Corte de Constitucionalidad, con algunos magistrados en lo particular. Ese desorden no tiene nada que ver con la ideología, ¿verdad? Yo creo que el arma de decir que es ideológico les ha funcionado, pero no es ideológico, indiscutiblemente no es ideológico, ¿verdad? Y esto se va a ir viendo cada vez porque el presidente no cede en nada, y el diálogo al que convocó es un diálogo solo para el tema del presupuesto, que es un tema que habrá que esperar hasta el mes de enero, y al mismo tiempo este diálogo con ¿cómo se llama?, con la OEA, lo va a meter en problemas, porque OEA no puede venir a hablar solo del tema presupuestario, sino que los temas que la población está pidiendo en la calle son los temas que van a presentar en la agenda del diálogo, y además el diálogo va a ser convocado por la OEA y debe incluir a todos los sectores. Esto va a ser más público el sentir de los sectores, de la gente, y se va pues a descubrir y a terminar de hacer público de que hay realmente una inconformidad, un descontento con el presidente, con su gobierno y con la forma de actuar de muchos de los funcionarios. Ahora, licenciado Lejos, pues en tiempos presentes, en tiempos recientes, no se había dado esta coyuntura, por ejemplo, de que el vicepresidente de la República pues se alejara, se apartara, guardara distancia del presidente de la República. No están como dos chicos de escuela, así que no te hablo, que cuando te veo me doy la vuelta y me hago a un lado. Esto, independientemente de falta de madurez de los dos funcionarios públicos, que por supuesto envían un pésimo mensaje a la población porque no tienen la menor catadura moral como para llamar a la unidad si ellos dos mismos no están unidos. Esto ¿cómo lo percibe, cómo lo lee usted, licenciado Lejos? Siempre, digamos que en muchas oportunidades hay problemas entre el presidente de la República y el vicepresidente de la República, pero por algunas razones técnicas o de toma de decisiones. Pero se da normalmente cuando el presidente de la República no toma en cuenta al vicepresidente o la vicepresidencia en la toma de decisiones, que fue lo que en esta oportunidad pasó. Se sabía que había un distanciamiento entre el presidente y el vicepresidente. Esto era público, pero no era oficial. En el momento que el señor vicepresidente se suma a las peticiones de la población, pero además le agrega otras peticiones, entre las cuales incluye la renuncia de él y la renuncia del vicepresidente también, para que se retiren los dos del gobierno, no solo mandan un mensaje muy malo de decir, verá, estamos desunidos, sino que estamos confrontados, pero que al pensar del señor vicepresidente
no estamos a la altura de lo que la población exige, y el vicepresidente hace público su descontento con el centro de gobierno y con algunos ministerios, lo cual también se rumoraba pero no se sabía. El señor vicepresidente está alejado del presidente de la República casi desde el inicio del gobierno, y eso se sabía. Empezó a hacerse público cuando el señor vicepresidente no quiso asistir a una reunión de gabinete porque le avisaron muy tarde, porque tenía compromisos internacionales fuera de la ciudad. Es decir, ya este problema entre ellos dos se sabía, y ahora se agudizó, y lo que crea es realmente este descontrol. El señor vicepresidente, un hombre que ha trabajado en el sector privado por muchísimos años, ahora está siendo acusado por el presidente de la República y su equipo de ser un hombre de izquierda, de estar siendo cómplice de los movimientos de izquierda para derrocarlo en el poder, lo cual es totalmente ilógico, porque si algo tiene el actual vicepresidente de la República es que ha estado muy definido en su postura ideológica y además en su quehacer profesional, y nunca se le ha conocido como un hombre de izquierda. Entonces, el ver a cualquier enemigo como un izquierdista, incluyendo al señor vicepresidente, y decirle sobre todo que ser izquierdista es ser golpista, y que ser izquierdista es ser una mala persona, que ser izquierdista es no tener principios y valores, esto viene de veras a colocarnos en una crisis que no habíamos tenido en mucho tiempo, porque en tiempo del general Romeo Lucas, el vicepresidente de la República, Francisco Villagrán Craner, hizo públicas y sus demandas y su descontento con el presidente en aquel entonces en cuanto a las violaciones a los derechos humanos, pero conociendo que el presidente de la República tenía el respaldo de todos los sectores en aquel entonces, o por lo menos nadie se atrevía a decir nada en contra de él, renunció y se retiró del gobierno y se fue al exilio. En este caso, el señor vicepresidente ha dicho con mucha claridad que él no piensa renunciar él solo, o renuncian los dos, o él se va a convertir en una oposición interna al actual gobierno, aunque se encuentre bastante son sus palabras. Y esto viene a reafirmar de que esta crisis, aunque baje la plaza, aunque la gente no salga a manifestarse como sucedió con Otto Pérez, el descontento está ahí, las peticiones están ahí, y el presidente de la República no puede pasar eso con un dedo. Tiene que atender esas demandas con acciones concretas, y no lo está haciendo. Ahora, licenciado Alejos, pues usted lo plantea de una manera muy clara, de una manera que no hay pierde, como se dice coloquialmente. Sin embargo, los 12 actores importantes, bueno, hay muchos más, ¿verdad?, como que no quisieran entender cada día que pasa ante esta falta de diálogo, de apertura, el país va hundiéndose una vez más. No tenemos elección de Corte Suprema de Justicia, de Cortes de Apelaciones. Se trata de desequilibrar a la Corte de Constitucionalidad. Hoy precisamente el segundo punto de la agenda de la Junta Directiva del Congreso es para conocer una solicitud de antejuicio contra los magistrados Porras y de Matavela. Parece que el timón del gobierno se está perdiendo, y esto obviamente qué bueno que los perjudicara a ellos, pero no es así. Ellos tienen sus salarios normales, sus dietas, sus bonos, todo tranquilo, no se les toca un centavo de sus emolumentos. Sin embargo, la población está bien fregada. Hay gente que se quedó sin empleo, otra que está trabajando a medio tiempo, otra que tiene expectativas de qué va a pasar el año próximo. ¿Qué solución plantea usted a corto plazo, el licenciado Alejos? Porque esto no puede seguir así. Bueno, hay otros analistas que hablan de que la culpa de la situación actual de este país no es de este gobierno nada más, sino de los últimos 4 o 5 gobiernos o un número similar de gobiernos. El país se ha venido desgastando, y quienes hemos estado en algún cargo público hemos sido responsables por acción o por omisión, o quienes hemos hecho grandes esfuerzos por 2 temas que tienen al país muy mal. Uno, la corrupción. Es indiscutible que este país ha caído en manos de un sistema corrupto, no solo de parte de funcionarios públicos, sino de parte de sectores proveedores del Estado
que pertenecen al sector privado, hay que admitirlo, un país donde el tema corrupción está en los sectores que han cooptado el Estado para hacer sus grandes negocios y por lo menos contar con las licencias del permiso, lo que se llama la impunidad de parte del Estado para el tema de la corrupción. La corrupción, ¿verdad?, vino a fortalecerse por lo que llamamos falta de transparencia. La población no conoce cómo se manejan los temas. Se aprobó una ley de libre acceso a la información y este Congreso quiere hacerle reformas a esta ley, y por supuesto que es un gobierno que está muy definido dentro de un sector conservador. No me gusta usar el tema izquierda o derecha, sino sumamente conservador, que está tomando medidas sumamente conservadoras que no son del agrado de la población. Lo que es inevitable son los números. Por mucho que cerremos los ojos o queramos ocultarlo, Guatemala por primera vez en su historia se encuentra entre los países número 1 en pobreza en términos generales. Estamos hablando de extrema pobreza en materia de salud, en el tema alimentario, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, en el corto plazo, el primer paso que deberían de dar, atreviéndome a darles un consejo, es que el presidente y el vicepresidente son los primeros que tienen que reunirse y ponerse de acuerdo ellos dos. Y el vicepresidente y el presidente ambos tendrán que ceder, porque si el vicepresidente le está exigiendo al presidente 2 o 3 temas y el presidente no quiere ni tocarlos, el vicepresidente no quiere reunirse con el presidente a las reuniones de diálogo, porque deben de reunirse ellos dos primero. Lo primero que hay que arreglar en este país es que quienes el pueblo eligió para dirigir el país se tienen que poner de acuerdo ellos, porque si no se ponen de acuerdo ellos, el país está sin rumbo, y el presidente va a tener dentro de su mismo equipo, con la misma digamos solvencia que tiene él de haber sido electo popularmente en un proceso de elección, adentro de su equipo, dentro del gobierno, va a tener la propia oposición en el mismo nivel de legitimidad, porque fueron electos de la misma manera. El problema empieza por ese lado, es decir, por una reunión entre los dos para ponerse de acuerdo en qué hay que hacer. De inmediatamente el presupuesto, el Congreso ya lo parqueó en buen chapimo, no encuentro otra forma de decirle a eso que hicieron de detener el trámite y no enviárselo al presidente. Pero eso, ¿qué va a pasar con el dinero, con la recaudación fiscal, con el oro fiscal, con todo lo que está ahí alrededor del presupuesto que tiene que ver con el bienestar de la población, el uso de los recursos del Estado, que son recursos de la población que vienen a través de los préstamos y a través de los impuestos con los cuales se pagan esos préstamos? Al final, la población es la que está pagando las consecuencias de todo lo que los políticos hacemos, y siempre el resultado, bueno o malo, se ve en la población. Y en este caso, tenemos que admitir que los números no mienten. Guatemala está muy mal en el tema económico, está muy mal en el tema de salud, educación, recursos de todo tipo, y un desempleo que va a provocar una crisis económica muchísimo más grande, producto además de la pandemia, del huracán, del tema del volcán, la tormenta tropical. No vamos a tener, va a haber escasez de alimentos el otro año porque las cosechas se lavaron. Primero hubo muchas personas que no sembraron, desconfiando de qué va a hacer este gobierno en el próximo periodo, y las pocas que sembraron perdieron sus cosechas ahora con las lluvias. Es decir, el país está en una verdadera crisis, no solo política, sino económica y financiera, que provoca una crisis social. Y si el presidente y el vicepresidente no se ponen de acuerdo y el presidente sigue tomando medidas unilaterales, la confrontación se va a ir haciendo cada vez más grande, y aunque la población no salga a las calles a manifestarlo, va a ir tomando medidas que van a ir hundiendo al país y van a ir debilitando el sistema político actual y debilitando mucho al gobierno, que ya su credibilidad está por los suelos, y que entonces lo que va a haber es que la credibilidad va a llegar a niveles bajísimos y cada quien va a tener que tomar sus propias medidas. Y además, el otro tema del diálogo entre el presidente y el vicepresidente debe pasar por evitar la confrontación. Si el gobierno insiste en esa pelea con la Corte de Constitucionalidad, en lugar de buscar
acuerdos políticos, pero acuerdos marcados dentro de la ley, enmarcados dentro del tema de la ley para evitar la confrontación con la Corte Constitucional. Ya, si el gobierno insiste en el tema de la no elección de las Cortes y siguen culpándose ideológicamente por la no elección, y tenemos Cortes que se dieron ido en septiembre del año pasado, si el gobierno insiste en confrontar al Ombudsman, al encargado de denunciar las violaciones a los derechos humanos, y si el Congreso insiste en cambiar leyes que tienen que ver con el dinero, que es lo que más molesta a la gente, ver que existe dinero, pero que ese dinero está en maletas que encuentran en casas de exfuncionarios, asesinatos de funcionarios, que existe dinero, pero que ese dinero fue a parar a manos de personas inclusive ya fallecidas o que viven en el extranjero, que existe dinero, porque ese dinero se está usando en salarios de los funcionarios públicos, en viáticos, en comidas, en viajes, en todo menos sacar al país adelante. El malestar va a ir creciendo, aunque mantengan la lucha ideológica y quieran echarle la culpa a los movimientos de izquierda, que en este país, a los sexenios, es algo muy cuestionable, porque partidos políticos de izquierda hay muy pocos, muy débiles, y organizaciones realmente que podemos llamar de izquierda siempre han estado muy desunidas, y realmente tomar de ejemplo lo que está pasando en otras partes del mundo, verdad o mentira, no resuelve la solución, y la solución debe ser encontrada lo más pronto posible, porque el hambre está en las puertas de todos los hogares, en la mayoría de los hogares, y es obligación del presidente juntarse con el vicepresidente, hacer una reunión de su equipo, cambiar a quien sea necesario en su equipo y encontrarle solución inmediata a ese problema básico, la falta de dinero en el bolsillo de las personas para poder llevar alimento y salud a sus viviendas. Vamos a ir a una pausa y entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Punto de Vista. Continuamos. Del punto de vista del día de hoy estamos conversando con el licenciado Roberto Alejos, expresidente del Congreso de la República y analista político. Licenciado Alejos, tengo para acá numerosos comentarios vía redes sociales. La mayoría de ellos coinciden en lo siguiente: que renuncie el presidente, que renuncien los diputados y que haya una depuración en esto. Ahora, generalmente pues se trata de justificar cada gobierno con que el gobierno anterior, el anterior y el anterior, pero entonces la pregunta fundamental es ¿para qué elegimos gobierno? Vea usted el actual presidente, ahí están los videos de las promesas que hizo en 3 campañas anteriores, donde ofrecía, entre otras cosas, terminar con el cáncer de la corrupción, rebajarse el salario, hacer una depuración de malos funcionarios, y volvemos a caer a lo mismo. La población ya está harta, cansada de tanta promesa falsa, porque en cada gobierno sale una nueva pléyade de millonarios, obviamente con recursos del Estado, pero lastimosamente del otro lado se incrementa el número de pobres en el país, de desnutridos, la educación pésimamente mal, y entonces como que no recuerdan qué ocurrió en la Revolución Francesa, que el boato, el derroche existía en las altas esferas de la realeza y el pueblo muriéndose de hambre. Hago ese símil porque la situación es casi la misma aquí en Guatemala. ¿Cuál es la solución que se debería encontrar? El presidente, según la Constitución, representa la unidad nacional. En este momento él tiene la suficiente solvencia como para convocar a un gran diálogo nacional, licenciado Alejos. Bueno, usted ha puesto el dedo en la llaga realmente, porque yo le puedo apostar que muchos de los comentarios que la población hace ahí, es decir, pero él ya estuvo en el gobierno, también tuvo su oportunidad y no hizo nada, eso me lo escriben a cada rato, pero él tiene familiares cuestionables, etcétera, etcétera, y no tiene la solvencia para estar hablando de estos temas. Es que él también, como todos los políticos, y todos los políticos son corruptos. O sea, la imagen de la población en relación a toda la clase política es pésima, de lo peor,
de la historia en nuestro país. La población no le interesa realmente ver a qué partido político pertenece, si su acción ha sido buena o ha sido mala. La población lo que está realmente es harta, porque esa es la palabra correcta, porque sabe qué es lo que pasa, lo que usted dijo. Mientras un funcionario o exfuncionario público anda en grandes vehículos, tiene chalet en los puertos, se compran aviones, helicópteros, se les descubre dinero en el extranjero, se encuentran maletas con cantidades de dinero que uno no se las puede ni siquiera imaginar, se habla de depósitos, se habla de cuentas bancarias en el extranjero, es decir, todo eso está ahí. Quien quiera esconderlo está realmente loco, porque se ve y hay pruebas de la corrupción de este país, y toda la población se da cuenta que los políticos, en su gran mayoría, no todos, porque estaría yo tirándome a mí mismo y tirándole a mucha gente que sí ha llegado a tratar de hacer su mejor esfuerzo y ha salido igual económicamente y a veces hasta peor y descuidado, pero la verdad es que la población lo que ve es que el funcionario sigue teniendo, como dijo usted, su salario, sigue teniendo buena comida, siguen viajando, siguen teniendo carros de lujo, siguen usando guardaespaldas y por supuesto ninguno cumple a cabalidad sus promesas de campaña, que fueron los que hicieron que la población votara por ellos. Mientras eso sucede, la población es cada día más pobre, el país está cada vez peor. Nunca habíamos ocupado primeros lugares en temas de pobreza, de nutrición, de educación, de salud, de tantos temas, pero encima de todo vemos que la justicia camina exageradamente lenta, y como camina exageradamente lenta, la gente que está guardando prisión, que es inocente, no sale libre, y esa gente es la que vive peleando en contra de la administración de justicia, la que pelea en contra de la justicia, pero también la gente que sí es culpable no es condenada después de tantos años. Llevamos desde el 2015, llevamos 5 años que se dio la plaza de Otto Pérez, en donde ahí con pruebas, con señales, realmente con grandes propiedades en manos de los funcionarios públicos, salió a la luz pública todo esto, y hoy en día seguimos esperando que estas sentencias salgan a la luz pública. Es decir, mientras el funcionario no pague las consecuencias de sus actos, que es lo que tenemos que hacer todos. Por eso también no me molesta la crítica, lo que me molesta es que solo critiquen y no metan juicios, no metan demandas, no se quejen y no presionen a los tribunales de justicia para que los tribunales saquen rápido esas sentencias, para que el que sea culpable guarde prisión, pague las multas como debe de ser, y el que no es culpable salga libre, para evitar que esté dando sus discursos en contra de la administración de justicia. Aquí todo funcionario público debe pagar las consecuencias de lo que hizo o de lo que no hizo. En el caso del presidente Yamatei, está pagando las consecuencias de lo que hizo y está empezando a pagar las consecuencias de lo que no hizo, porque se le fue la mano en sus promesas de campaña, en sus discursos, y ya en el poder hizo todo lo contrario. La gente está cansada de decir, cuando yo llegue me voy a bajar el salario, y cuando ven, el salario sigue siendo el mismo o más grande. Yo no voy a usar seguridad, y todos estaban usando el exceso de seguridad. Hay tantas cosas, digamos, y tantas críticas que se han cometido en pruebas en contra del presidente de la República y sus funcionarios, que si esto no cambia, la crisis va a ser enorme. La población está sumamente molesta, no es de ahorita, es de ratos. Se da cuenta que lo que pasó en el 2015 fue casi por gusto, porque nada ha cambiado. ¿De qué sirve tener funcionarios presos y que van a ser condenados o que van a salir libres si de todos modos los medicamentos siguen siendo caros, si de todos modos la comida es inalcanzable, si de todos modos la corrupción está igual o peor, si de todos modos todos los días vemos denuncias de trabajos mal hechos de parte de los poderes del Estado? Es decir, el caos continúa, pero con una diferencia: la población cada vez con más necesidades, con más pobreza y muriéndose o migrando, que ese es otro problema grave, porque se critica a la comunidad internacional por meter las manos, pero la comunidad internacional está cansada de haber dado ayuda a este país en distintos proyectos que no funcionaron, y está cansada de estar recibiendo en sus países, especialmente en Estados Unidos, a guatemaltecos que tienen que salir para allá porque prefieren poner en peligro su vida a seguir en la pobreza y sobre todo
en este sistema de inseguridad y de falta de oportunidades en los que vivimos. Es un caos total, pero además del caos total es una anarquía que estamos viviendo, porque cada sector solo ve la punta de su nariz, y porque si no cambiamos ese criticar por un actuar, si realmente no caminamos, no participamos, no avanzamos, porque el país necesita avanzar hacia ningún lado, y ahorita lo que está es desavanzando, voy a usar una palabra nueva y extraña, y es que venimos de retroceso en muchísimos temas, y esto parece que no puede salir peor, porque entonces no va a ser la izquierda, no van a ser los comunistas, no van a ser los que tienen el poder, sino va a ser el verdadero pueblo, el que ya no va a confiar en nada en la clase política, y va a empezar a actuar por sus propios medios, y esto va a ser más incontrolable, como lo que sucede en Haití, que es lo único que todavía no hemos llegado a alcanzarlo, y es en esa gran diferencia de las clases sociales que hay, donde la gente pobre tiene que hacer lo que sea para poder sobrevivir, y no queremos llegar a eso, y es, como dice usted, es el presidente de la República, con todo respeto, aunque se moleste conmigo, aunque me mande a amenazar y a decir cosas, él es el encargado de la unidad nacional, y ahorita él está provocando la desunión nacional con no aceptar que se tiene que sentar a dialogar con su vicepresidente para juntos plantear problemas de inmediato plazo, para después entrarle a los de corto plazo, para después entrarle a los de mediano plazo, que empiezan por la ley electoral y de partidos políticos, para poder elegir de distinta manera a nuestros funcionarios. Si no elegimos de distinta manera a nuestros funcionarios, no podemos hablar de ir a una Asamblea Nacional Constituyente, que es el planteamiento serio que han hecho algunos partidos de centro izquierda, pero si vamos a elecciones en estos momentos, seguimos con la ayuda del fraude electoral, lamentablemente, y vamos a estar dominados por partidos conservadores, que vamos a ir a retroceder a una constitución que no se cumple, porque la constitución todavía no se cumple. Entonces tenemos que cambiar primero la ley electoral, tenemos que cambiar la ley orgánica del Congreso. La mejor forma de depurar el Congreso, la mejor forma de depurar a los funcionarios públicos es votando de distinta manera, y la población es la que tiene en sus manos este cambio, que aprenda a votar, porque la verdad que lo que hemos hecho es votar en contra de, en vez de votar a favor de alguien especial. Hemos votado ya en dos oportunidades, y lo voy a decir con mucha franqueza, en contra de Sandra Torres, para que no llegue Sandra Torres, que representa a la policía antigua, y entonces llevamos allí, vamos al poder, y ahora el doctor ya no pega al poder. Si seguimos votando en contra de alguien, en vez de votar a favor de alguien, esto no va a caminar. Pero ahorita no hay tiempo, ahorita falta mucho tiempo para las elecciones, nos da tiempo para cambiar la ley electoral, nos da tiempo para pensar en qué reformas tenemos que hacer, pero si no se resuelve el problema del hambre, y el problema de salud, y el problema del descontento social, el presidente de la República, el vicepresidente de la República y todos sus funcionarios van a poner en este país en una anarquía, lo cual quiere decir en algo inmanejable, y se va a volver tierra de nadie, y la situación económica va a empeorar, y el país va a empeorar sin la solución de estos problemas inmediatos, llamados siéntense a dialogar y en acuerdos, no pensando en sus intereses, sino en calmar el ánimo de la población, que está sumamente molesta con todos nosotros, con todos los que hemos pasado alguna vez por un fuerte público, o por todos los que tenemos la dicha de tener una posición económica diferente a la gran mayoría de la población, que pasa por momentos de extrema pobreza y de desesperación. Pues interesantísimo lo que nos comparte el licenciado Alejos. Ahora, ya para concluir en la parte de conclusiones, ¿a qué sectores tiene que convocar el gobierno? Por ejemplo, ya no revivir esos fantasmas del pasado que lo que indican es incapacidad y temor de que golpe de Estado, de que se está desestabilizando, que hay grupos sediciosos. No, eso no es cierto. ¿A qué sectores se tiene que convocar? Pero sectores realmente representativos de la sociedad guatemalteca, licenciado Alejos, no a los 3, 4, 5 que se invita siempre, que no tienen ningún poder de convocatoria. ¿Qué sectores deberían estar representados en una mesa que busque la unidad nacional? Bueno, en primer lugar, el primer tema a tratar es cómo paramos esta confrontación. Ese es el primer tema en la agenda, porque si mantenemos la confrontación, ningún diálogo va a funcionar. Vamos a llevar la confrontación a la mesa, y efectivamente, como bien lo decía usted, si nos seguimos sentando en la mesa
o se siguen sentando en la mesa los mismos actores de siempre, vamos a tener los mismos resultados siempre. Aquí realmente hay que tomar en cuenta a sectores que nunca han sido tomados en cuenta, ¿verdad? Aquí hablamos de temas de violencia, de que el Ministerio de Gobernación no está cumpliendo con su deber, pero nunca se invita a la mesa a gente experta que no tenga que ver con ninguna ideología en temas de cómo mejorar la seguridad en este país. En estos momentos hay nuevos liderazgos y no se escuchan esos nuevos liderazgos en gente joven, capaz, audaz, que tiene planteamientos realmente nuevos. El primer tema es: si el presidente y el vicepresidente no resuelven sus problemas, o si el presidente y el vicepresidente no renuncian, como lo está pidiendo la población, para que dejen una terna que no sea política, que sea realmente técnica, que sepa sacar al país adelante, para que el Congreso no vaya a elegir a cualquier persona, porque son 3 años que hacen falta para que sea gobierno, no le vamos a solucionar. Entonces, tiene que haber de inmediato un diálogo entre ellos dos, y el primer tema entre ellos dos es: ¿a quién convocamos que represente realmente el sentir de la población? Que no sean los mismos de siempre. Vamos a invitar a los mismos de siempre en menor escala, pero ¿a quiénes vamos a invitar de nuevos liderazgos que representen a la sociedad guatemalteca? Ese es el primer acuerdo al que tiene que dar el presidente en este proceso. Es decirle, en Buen Chapín, vos y yo no nos llevamos, vos y yo estamos confrontados, vos y yo hemos tenido problemas, pero si no lo resolvemos, vamos a tener que renunciar los dos, y el Congreso va a tener que elegir una terna de algo que le proponga la OEA, porque a nosotros nadie nos va a creer en el tema de la terna. Y entonces vos y yo tenemos que ponernos de acuerdo, primero en ya no pelear, en llegar realmente a una agenda de trabajo, y la agenda de trabajo empieza por a quienes convocamos a un diálogo, y cada tema del diálogo debe irse resolviendo de inmediato, y el primer tema se llama el tema económico, porque el presupuesto no solo es un tema del funcionamiento del Estado, sino el presupuesto representa cómo se va a gastar el dinero, en qué se va a invertir el dinero, y la posibilidad de sacar al país de cada persona de la crisis económica. Entonces, el punto número 1 es: contentémonos nosotros, aunque no nos contentemos en lo personal, pero hagamos las paces y dejemos de estar confrontados. 2, hagamos un diálogo con distintos sectores, pero resolvamos el primer tema, y el primer tema se llama falta de dinero en la bolsa de la población para llevar alimento y salud a sus hogares. Ese es el primer tema. Si no salimos de eso, no vamos a estar a todos los demás. Y eso, digamos, tiene que hacerse con nuevos tanques de pensamiento, como se llama, pero esos tanques tienen que salir de sectores realmente nuevos y de gente realmente nueva, de gente joven con ideas frescas, y que probablemente ya estén en los sectores tradicionales, pero si vemos en la mesa que siguen llegando los mismos sectores, vamos a seguir en esa confrontación que tenemos, y vamos a seguir en esa lucha ¿verdad? ¿A quién convocar? A los líderes de organizaciones indígenas, de organizaciones campesinas, mujeres, juventud, universidades, tanto públicas como privadas. Estamos hablando de grandes estudiosos que han sido exitosos en distintos temas y que nadie les pone importancia, porque seguimos invitando y convocando a los sectores de siempre. Ni siquiera estamos hablando de a la misma gente adulta de siempre, porque hay un montón de gente adulta, gente que pertenece a esta generación, que de alguna u otra manera no ha logrado encontrar la solución, o que hemos metido a caer en esta crisis, que tampoco es convocada, porque se convoca a muy poca gente que se abroga la representación. Y aquí nadie tiene la representación de nadie, cada quien llega de alguna manera a defender los intereses de su sector. Entonces el diálogo tiene que tener presencia de todos los sectores, o no va a funcionar. Pero para que exista ese diálogo, tiene que haber antes un diálogo. Pues más claro, imposible, licenciado Alejo. No sé cuánto le agradezco la gentileza de haber estado con nosotros, de haber compartido lo importante del punto de vista en esta coyuntura que nos encontramos los guatemaltecos, y que esperamos salir de ella lo más pronto posible. A usted que nos escuchó, que participó vía redes sociales de una manera pues abrumadora, muchas gracias también por hacerlo. Sus puntos de vista son muy valiosos.